Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva sesión de estudio sobre las profecías del libro de Daniel. Especialmente ya hemos llegado a la línea profética del capítulo 8 de este libro, y esta es nuestra segunda sesión del estudio sobre el capítulo 8 del libro de Daniel. Así que deseamos entonces continuar y retomar los puntos, específicamente ya habiendo llegado al símbolo del cuerno pequeño en el capítulo 8 de Daniel. Obviamente, antes de comenzar, no podemos hacerlo sin elevar una plegaria a nuestro Dios, pedir su dirección y poder ser guiados por su Espíritu. Así que les invito a que me acompañen de rodillas, donde quiera que estén, para que oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora humildemente queremos acercarnos ante tu santa presencia para suplicarte en el nombre de Jesús que por medio de tu Santo Espíritu puedas iluminar nuestras mentes, puedas iluminar nuestras inteligencias, de tal manera que podamos comprender el mensaje de estas importantes profecías y de estos importantes temas que tú revelaste a tu siervo Daniel. Ayúdanos, Señor, a poder discernir la descripción profética que tú hiciste de estos poderes que se oponen a la verdad, de tal manera que nosotros podamos identificarlos y situarnos del lado de la verdad y la justicia. Bendíganos, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, cúbranos con su justicia y levántenos con su bendición. Todo esto lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar lo que fue nuestro estudio de la sesión anterior, donde estuvimos analizando obviamente pues los primeros versículos de este capítulo 8. Quisiera hacerlo ubicándonos rápidamente en el capítulo octavo del libro de Daniel, donde a manera de recuento leeremos allí lo que es la descripción de los primeros símbolos en este capítulo y su correspondiente interpretación de la manera más rápida posible, de manera que nos sirva como introducción y nos permita también recordar lo que habíamos mencionado en la sesión que nos precedió. Dice el capítulo 8, versículo 1 en adelante: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en las riberas del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el cuerno no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Y aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces aquí notamos la descripción que nos hace el capítulo 8 de estos símbolos que fueron revelados a la mente del profeta Daniel. Más adelante, en el mismo capítulo, nosotros podemos ver claramente cuál fue la interpretación que le fue dada a Daniel por medio de un ángel. En los versículos 15 a el 19, allí se nos introducen personajes celestiales. No lo vamos a analizar esos textos en detalle en esta sesión, puesto que llegado su debido momento lo vamos a retomar y vamos a detallar exactamente cuál es la descripción que se nos da allí y la importancia que tienen esos versículos en esta revelación de esta visión. Lo que queremos es llegar a la parte de la interpretación en sí misma, cómo el ángel interpreta la visión al profeta Daniel. Y eso lo encontramos a partir del versículo 20. Allí el ángel le dice a Daniel: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces el ángel dice a Daniel que el carnero que vio en primer momento, en primer lugar en esta visión, junto a las orillas del río Ulai, es los medos y los persas. Los 2 cuernos que tenía, que uno eran altos los dos, pero uno era más alto que el otro y creció más después, como dice la descripción profética, estaban representando a esas 2 nacionalidades, esos 2 pueblos que se habían unido como una nación para derrocar el poder de Babilonia. Estas 2 naciones eran los medos y los persas. Sin embargo, la historia nos demuestra que a lo largo de la historia, rápidamente, pues los persas comenzaron a engrandecerse muchísimo más que los medos y finalmente se imponen por completo, de tal manera que el imperio fue conocido principalmente como el imperio persa. Los persas lograron imponerse y lograron dominar a todo el mundo conocido. El versículo 21, para avanzar rápidamente, puesto que esto ya lo estudiamos, se nos dice: el macho cabrío, que es el siguiente símbolo que ve Daniel, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí entonces nos dice que en ese tiempo del poderío del imperio persa habría de levantarse este macho cabrío, esta figura. Esta figura representaba al rey de Grecia, el reino de Grecia. Obviamente la Grecia macedónica. Y especialmente, como nos dice aquí, que tenía el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, que nos dice claramente la descripción de la profecía, la interpretación, que era el rey primero, es decir, Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como también se le conoce, que fue el rey que obviamente pues conquistó de manera sumamente extensa y dominó al imperio persa, que era pues la máxima autoridad o el imperio regente para aquella época. Entonces aquí entendemos que ese cuerno notable que tenía el macho cabrío entre sus ojos era Alejandro Magno. El versículo sigue diciendo: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Noten lo que nos dice: ese cuerno, como habíamos leído anteriormente en la descripción de los primeros versículos, ese cuerno notable tenía que ser quebrado en su mayor fuerza, pero en su lugar iban a salir 4 cuernos apuntándose a los 4 puntos o hasta los 4 vientos del cielo, que habíamos mencionado que representan los puntos cardinales. Eran 4 divisiones del imperio de Alejandro que se iban a terminar imponiendo en manos o por medio de 4 generales que, una vez muerto Alejandro, al haberse perdido la sucesión por los continuos estragos, asesinatos de la familia de Alejandro por sus herederos, ellos entonces deciden apropiarse de los territorios a los cuales habían sido asignados y se constituyen a sí mismos como reyes. De tal manera que solamente persisten 4 de esos generales de Alejandro, que son Casandro, Lisímaco,
Ptolomeo y Seleuco, siendo estos dos últimos pues los más preponderantes, más dominantes, ya que inclusive llegaron a dominar a los dos restantes, a los dos primeros. Bien, la profecía hasta aquí entonces nos marca claramente cuál es la cadena de acontecimientos que nos está marcando, nos está haciendo esa sucesión para llevarnos al siguiente símbolo, que es el símbolo del cuerno pequeño, que como habíamos mencionado en la sesión anterior, este cuerno pequeño se lo ve venir de uno de los cuatro vientos del cielo, de una de las direcciones o de los puntos cardinales. Específicamente, bueno, vamos a ver cuando lo identificamos, obviamente vamos a identificar de qué punto. Ahora, noten como dice el versículo 23. Y al fin del reinado de estos, de los cuatro cuernos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Este es el cuerno pequeño. Este cuerno entonces pequeño se lo describe un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Entonces, teniendo esa descripción presente, esa interpretación presente allí, volvemos a los versículos donde está la descripción misma de la visión, que es en los versículos 9 al 12. Y notamos algo entonces interesante. Como habíamos mencionado, y aquí es donde nosotros debemos comenzar, mis hermanos, a comenzar a hacer el análisis de esta visión. Hago una reflexión antes obviamente de continuar. Muchas personas, mi hermano, y se ve con mucha preocupación, toman estos temas de la profecía bíblica, especialmente del libro de Daniel, como cosas netamente del pasado, es decir, como cosas que ya no tienen una relevancia para nuestro tiempo presente. Y de hecho, el tema que vamos a estudiar a continuación, que es el tema del continuo, como ustedes notaron cuando yo leí, no lo hice por error, sino intencionalmente, no leí la frase que se lee en la Reina Valera, que nos dice continuo sacrificio, sino que leí suprimiendo esa palabra que fue introducida en el texto original, como vamos a ver a continuación. Ahora bien, habíamos mencionado en el estudio anterior que en este capítulo, digamos, tradicionalmente, históricamente, es decir, desde la antigüedad, ya se ha visto que hay una controversia entre dos interpretaciones. Aquí, en este capítulo, en entender la interpretación correcta de este capítulo, chocan dos sistemas de interpretación, que es el sistema de preterismo, que como ya explicamos en la sesión anterior, tiene su fundamento y su origen en el catolicismo. Si ustedes quieren, pueden, vuelvo y repito, volver a la sesión anterior para empaparse un poquitito más de lo que significa, y de las sesiones anteriores introductorias a toda esta serie de estudios de Daniel también lo explicamos muchísimo mejor. Ahora bien, este sistema de interpretación preterista católico, de origen católico, entra en conflicto directo con el sistema de interpretación histórica de los primeros adventistas, o del gran movimiento adventista, especialmente, pues, digamos así, construido, fortalecido por la interpretación del mensaje del primero y el segundo ángel. Pero no es un sistema que se originó con los adventistas, con el gran movimiento adventista, obviamente, el cual participó Guillermo Miller, no, sino que este sistema historicista de interpretación de las profecías fue el resultado de la reforma, de los primeros años de la reforma protestante. Cuando la reforma protestante comenzó, se originó este sistema de interpretación histórica. Este sistema de interpretación histórica fue retomado, fue, digámoslo así, pulido, fue elevado a un sistema más coherente, más consistente, por este siervo del Señor llamado Guillermo Miller, cuando él entonces estudió las escrituras con el propósito, pues, de entender las profecías bíblicas, y pudo entonces
digámoslo así, sistematizar, pudo elaborar un sistema mucho más preciso, histórico, con respecto a las profecías bíblicas. Él entonces llegó a otras conclusiones que diferían de las conclusiones que llevaba el sistema preterista del catolicismo. Ahora, ¿cuáles eran estas diferencias? Según el catolicismo, según el método preterista, el cuerno pequeño obviamente no señala a Roma, puesto que el catolicismo no se va a señalar a sí mismo como el cuerno pequeño y como este rey altivo de rostro y entendido en enigma. Ellos usaron su método de interpretación, inventaron un método de interpretación para desviar la atención de sí mismos como poder hacia otros lugares para, obviamente, distorsionar el mensaje de las profecías bíblicas. Y entonces ellos usaron este método de interpretación preterista para decir que el cuerno pequeño se refiere a un rey de la dinastía, de una de las dinastías de estos, precisamente estos cuatro generales de Alejandro Magno, llamado Antíoco Epífanes. En la sesión anterior explicamos las razones por las cuales esta interpretación no es consona con las escrituras ni con la profecía, porque no cumple. La descripción de Antíoco Epífanes, a lo que Antíoco Epífanes realiza y queda registrado en los anales de la historia, no cumple con la descripción del cuerno pequeño, sino que el sistema que, digamos, interpreta correctamente el símbolo de tal manera que cada una de las descripciones dadas en esta profecía al cuerno pequeño coinciden, es el sistema histórico. Y el sistema histórico, Guillermo Miller y sus colaboradores, y no solamente él, sino la mayoría de muchos de los expositores de profecías protestantes de la primera parte del movimiento de reforma, identifican a este cuerno pequeño como Roma. Y obviamente pues tanto a Roma en su fase pagana como su fase papal. Entonces aquí es donde nosotros vemos que se introduce la controversia fuertemente en lo que es la interpretación del libro de Daniel. Ahora bien, noten lo interesante y lo que nosotros queremos resaltar, ya que esto para algunos es un tema conocido, para otros no lo es conocido, y es un tema que es muy ignorado, no se le da la importancia necesaria, y ya en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque aquí también va a surgir, ya más allá del mundo católico, entrando a los predios, por decirlo así, de la iglesia adventista del séptimo día, de aquellos que retienen el método histórico de la interpretación de las profecías, encontramos que este tema, que vamos a estudiar a continuación, que es el tema y el aspecto del continuo, es uno, por no decir el primero, no el primer tema controversial dentro de lo que fue el origen de la iglesia adventista del séptimo día, sino el primer punto donde la iglesia comienza a apartarse del fundamento profético. Es decir, la iglesia comienza a abandonar la interpretación original que se tenía con respecto al aspecto del continuo. Y dentro de la iglesia adventista del séptimo día también empiezan a existir dos interpretaciones que mutuamente se excluyen, que es la interpretación del continuo, siendo el paganismo, como creyeron nuestros primeros, nuestros fundadores, nuestros pioneros adventistas, o como predica actualmente la iglesia adventista del séptimo día, que el continuo representa la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Entonces, nosotros debemos entender, nos ilustra cuál va a ser la tendencia de estas controversias que van a surgir con respecto a el contenido específicamente de los libros de Daniel y Apocalipsis y de sus interpretaciones, y cómo se va a repetir la historia. Quisiera hacer referencia al afiche profético o al diagrama profético de 1843, donde nosotros podemos ver claramente, como podemos ver en pantalla,
cuál era la posición de los primeros adventistas, los pioneros adventistas con respecto a el cuerno pequeño. Y precisamente en lo que es el centro de este diagrama profético encontramos una ilustración del cuerno pequeño, y al lado de ella encontramos, número uno, las razones por las cuales ellos desechaban la interpretación del sistema preterista, donde se nos menciona la muerte de Antíoco Epífanes y se nos dice que él no pudo estar, por lo tanto, de pie, no pudo guerrear contra el príncipe de los príncipes, Cristo Jesús, porque murió 164 años antes de el ministerio público de Cristo. También se nos menciona el momento en el cual se hace lo que se conoce como la liga de los judíos, que es el momento en el cual el Imperio Romano, es decir, los romanos, toman un contacto o hacen una alianza primeramente con los judíos, hasta que finalmente entonces posteriormente logran dominarlos. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que nosotros vemos aquí claramente que la posición del diagrama profético nos lleva en esa dirección. Más adelante, o más abajo en el diagrama, nosotros vamos a ver una serie de enunciados. Como por ejemplo, en el momento o en el año en que se cifra el momento en que es quitado el continuo, que es quitado en el año 508 y está en relación, obviamente, con los periodos proféticos del capítulo 12 del libro de Daniel. Tenemos que tomar en cuenta y recordar que este punto, digámoslo así, este poder representado acá como el continuo, va a volver a ser repetido, va a volver a ser mencionado en el capítulo 11 del libro de Daniel y en el capítulo 12. Obviamente unido a los periodos proféticos que se dan en el capítulo 12 del libro de Daniel. Así que la correcta comprensión, es decir, de tener yo la comprensión correcta con respecto al continuo, eso me va a permitir a mí tener una claridad con respecto al entendimiento sobre los periodos del capítulo 12 del libro de Daniel. Ahora bien, cuando entonces estudiamos el diagrama profético, nos vamos a dar clara cuenta. Este diagrama apoya ampliamente la posición de que el continuo representaba el paganismo. El paganismo, específicamente de forma patente, el paganismo de la Roma en su fase pagana. Es claramente la posición que nos es presentada en el diagrama profético de 1843. Ahora, no solamente, obviamente, ya nosotros hemos estudiado la importancia de este diagrama profético, que no solamente reflejaba el punto de vista que tenían los pioneros adventistas con respecto a este punto del continuo, sino que ya en sesiones anteriores lo hemos mencionado, el respaldo que hace la mensajera del Señor a este documento. Sin embargo, vamos a volver a mencionar la declaración donde la mensajera del Señor nos habla acerca del diagrama de 1843 y cuál es el asunto que le fue mostrado a la mensajera del Señor, que era un punto donde cobraba relevancia la autoridad de dicho diagrama de 1843. En primeros escritos, la página 74, se nos dice lo siguiente: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. Número uno, si alguno quiere profundizar un poquitico más con respecto a la autoridad de esta ficha de 1843, le invitamos a que vea el segundo tema introductorio de toda la serie del estudio de Daniel, en el cual estuvimos hablando mucho más específicamente respecto a este diagrama y su autoridad o
la importancia que el Espíritu de Profecía le concede a este diagrama, puesto que dice que la mano del Señor dirigió la elaboración de este diagrama, que fue el cumplimiento de una profecía, y que las cifras, es decir, los números, los años que son señalados ahí, eran como Dios los quería, y que no deben ser alterados en la orden del Señor por medio de la sierva. Si esos años no deben ser alterados, y es la orden del Señor, es porque las interpretaciones ligadas a esos periodos proféticos eran correctas. Y ella lo dice en la declaración que le sigue, dice, allí mismo en Primeros Escritos, la página 74, en el siguiente párrafo, sigue diciendo: entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaron la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante, desde 1844 se han aceptado otras opiniones. Y como consecuencia han entrado tiniebla y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Entonces notamos aquí que ella claramente le he revelado que ella vio en relación con el tema del continuo, que es el tema, uno de los temas que se hace referencia en el diagrama de 1843, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y que no pertenecía al texto. Es por eso que este servidor, cuando leyó, no leí la palabra sacrificio que está en estos versículos del capítulo 8. De hecho, no es una cosa comprobada, es una cosa reconocida por los estudiosos de los manuscritos, los traductores, que fueron los comentaristas, los traductores, los que decidieron agregar. Ellos excusaron el hecho de que fue a manera de explicación que esta palabra sacrificio fue añadida al texto de Daniel para acompañar la palabra que en hebreo se traduce como, o sea, que es del hebreo, tamid, que se traduce como continuo. Ellos decidieron entonces añadir esta palabra sacrificio, pero que esta palabra no pertenece al texto original, no fue escrita por Daniel. Ahora bien, la mensajera del Señor está mencionando este aspecto, y ella entonces dice que el Señor les había dado el punto correcto, la interpretación correcta a aquellos que habían llegado a proclamar la hora del juicio. ¿Quiénes fueron estos? Los que proclamaron el juicio en 1843 y 1844. Los adventistas. Obviamente que tenían allí como principal exponente Guillermo Miller. Obviamente después se añadieron muchos otros porque el movimiento no simplemente estaba constituido por Miller. Pero ella menciona, el Señor había dado la interpretación correcta a aquellos que habían predicado la hora del juicio. Que mientras se mantuvo la unidad en los primeros días, se mantuvo la comprensión del tema del continuo. Esta parte es muy importante, porque ella menciona que vino confusión, en la confusión reinante después del gran chasco, después del 22 de octubre, se han aceptado otras opiniones con respecto al continuo y como consecuencia han entrado tiniebla y confusión. Y ella menciona algo muy importante, que es la cuestión de las fechas, que no han sido una prueba desde 1844. ¿Por qué ella menciona el asunto de las fechas? Vuelvo y repito. El punto del continuo está atado a los periodos proféticos del capítulo 12 del libro de Daniel, que son los 1335 días y los 1290 días. Periodos proféticos que no son generalmente estudiados en la iglesia adventista y sobre los cuales hay mucha confusión,
porque se les aplica el método futurista de interpretación de las profecías para ubicarlos en el futuro. Cuando nosotros estudiamos el diagrama profético de 1843, encontramos que todos estos periodos proféticos encontrados en el libro de Daniel, llámese 1260 días, el tiempo, tiempo y medio tiempo y la supremacía papal, está interpretado en ese afiche. Los 2300 tardes y mañanas está interpretado en la ficha de 1843. Los 1335 días y los 1290 días de Daniel 12 también están interpretados en la ficha de 1843. Y esto se debe a la comprensión que ellos tenían del continuo. Después del chasco de 1844 entró tinieblas y confusión porque muchos comenzaron a cambiar la interpretación del continuo que se tenía para ese entonces. ¿Y cuál es la interpretación que se tenía del continuo para ese entonces? Que tenía Guillermo Miller. Que el continuo era el paganismo. Era el paganismo. Que daba su lugar, era quitado, como decía el versículo, ante ese cambio, esa transición que iba a haber dentro de Roma, de pasar de la religión pagana a la religión papal. Es decir, lo que habíamos mencionado, el cuerno pequeño representa tanto la fase pagana de Roma como la fase papal. Ahora bien, para aclarar un poco los conceptos, nos está queriendo entonces decir aquí, volviendo al asunto de lo que es el cuerno pequeño, que el cuerno pequeño representa la historia de Roma en su fase pagana, es decir, cuando tenía la religión pagana, y la fase cuando cambia de religión en el tiempo del emperador Constantino a la religión papal, a la religión católica, a la religión cristiana. Ahora noten lo que estoy queriendo mencionar con esto. El cuerno pequeño entonces abarca, ese símbolo abarca toda la historia de Roma desde el momento que entran en contacto con los judíos, en lo que conocemos, como ya hemos mencionado, como la Liga de los Judíos, y toda la historia del poder romano abarca el cuerno pequeño, a diferencia del capítulo 7, donde se nos decía que el cuerno pequeño, se nos señalaba que el cuerno pequeño era el papado, que la cuarta vez que era Roma, la Roma pagana, la cuarta vez que tenía 10 cuernos, entre los cuales surge un cuerno pequeño al principio que arranca 3 de los primeros cuernos, de los 10 cuernos, y empieza a crecer hasta que se hace un cuerno más grande que los anteriores, o sea, que sus compañeros. Este es el papado, el cuerno pequeño, en el capítulo 7 del libro de Daniel. Pero en el capítulo 8 se nos dice, se usa este cuerno para representar a Roma, tanto en su fase pagana como en su fase papal, es decir, toda la historia de Roma. Es decir, que en este capítulo el cuerno pequeño representa tanto a la bestia de los 10 cuernos como al cuerno pequeño del capítulo 7. Ahora, ¿por qué se está haciendo esto? Porque se está tratando de ilustrar, hermano, se está tratando de ilustrar que la historia de Roma pagana cumple con un patrón que es repetido en la Roma papal. Es decir, la historia de la Roma pagana se repite en la fase papal. Cuando Roma se une al cristianismo, el cristianismo se corrompe y surge la figura del papado, esa historia se repite, es decir, la historia que ya se había llevado a cabo en la fase pagana de Roma se va a repetir en la fase papal. Por eso es que se usa el mismo símbolo. Y después después que hagamos el análisis histórico, al final del estudio de este capítulo, vamos a volver a hacer también una aplicación para nuestros días, puesto que este símbolo se extiende hasta la venida del Hijo del Hombre, más allá del juicio investigador, al final del juicio investigador, o más allá del tiempo que está mencionado en este capítulo como el fin de las tardes y las mañanas, de las 2300 tardes y mañanas que está en este capítulo, en el versículo 14, gran periodo de la purificación del santuario. Muy bien. Entonces, volviendo al punto, estas dos interpretaciones comienza a surgir dentro de la iglesia adventista
un choque con esta interpretación con respecto al continuo. Es comenzar a ignorar la posición de los primeros adventistas con respecto al continuo y comienza a ser tomada otra interpretación. ¿Cuál es esa otra interpretación? Comienza a desecharse la posición de que el continuo es el paganismo sostenido por los primeros pioneros y entonces se comienza a sostener que es la intercesión de Cristo en el santuario celestial, que el continuo representa la intercesión de Cristo en el santuario celestial, obviamente influenciado por la palabra sacrificio, que es colocada al lado del término continuo. Porque si bien es cierto que el término continuo usado en Daniel, capítulo 8, es comúnmente usado para referirse a la continua, el continuo sacrificio, el continuo ofrecimiento de sacrificio en el santuario terrenal que encontramos en el Antiguo Testamento. La palabra continuo también es una palabra comúnmente usada en cualquier contexto bíblico. Es decir, en la Biblia la palabra continuo se usa para describir no solamente los sacrificios, sino cualquier otra cosa. Cuando se quiere mencionar que es continua, que es diaria, se usa la misma palabra continuo. Es decir, una palabra que comúnmente se usa para describir algo continuo. Ahora, ¿qué creyeron nuestros pioneros adventistas? Noten lo que nos dice pues el mismísimo Guillermo Miller, que fue el primero en hacer este reconocimiento de estos dos poderes. Es decir, para Guillermo Miller cuando llegó al capítulo 8, él percibió que lo que estaba queriendo decir la profecía era la descripción de dos poderes desoladores. Es decir, que el continuo y la abominación desoladora o la prevaricación asoladora, porque noten que lo que nos está indicando la profecía es que el continuo es quitado y en su lugar es colocada la abominación desoladora. Ahora, él interpretó y él entendió que estos dos poderes, este continuo, esta abominación desoladora o prevaricación, como dice en otras versiones, traducciones de la Biblia, eran dos poderes desoladores. Él obviamente entendió que la palabra sacrificio había sido añadida por la voluntad humana, que no pertenecía al texto. Y él tratando de encontrar, nos dice la historia que después de mucha oración y estudio, llegó a la conclusión de que el continuo era el paganismo. Y en sus propias palabras nos dice lo siguiente, estoy citando textualmente. Seguí leyendo y no pude encontrar otro caso en el que se encontrara el continuo, sino en Daniel. Es decir, él no encontró en ninguna otra parte de la Biblia otro lugar donde se hablase del continuo. Entonces llegó a qué conclusión. Entonces, con la ayuda de la concordancia, tomé las palabras que estaban en relación con él, es decir, con la palabra continuo. Y en este caso él tomó la palabra quitado. Y entonces buscó en la Biblia en qué lugar habla de que algo debía ser quitado, ya que allí dice que el continuo debía ser quitado. Entonces, desde el momento en que se quita el continuo, dice, seguí leyendo y pensé que no encontraría luz en el texto, finalmente llegué a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Son capítulos es un capítulo sumamente importante por el contenido que precisamente se nos muestra en dicho capítulo. Ahora, notemos lo que él nos sigue diciendo. Él entonces dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él entonces leyó este texto y él nos comenta, él nos sigue comentando, y él dice, cuando llegué a este texto, cuán clara y gloriosa me pareció la verdad. Allí estaba. Ese es el continuo.
Bueno, ahora, ¿qué quiere decir Pablo con el que ahora lo detiene o lo obstaculiza? Por el hombre de pecado, el impío o el inicuo, como leemos en nuestras versiones. Se entiende el papado. Bueno, ¿qué es lo que impide que el papado sea revelado? El paganismo. Bueno, entonces el continuo debe significar el paganismo. Esta cita la encontramos en la Revisión General de enero de 1858. Entonces, notamos que el método que utiliza, que esto es sumamente importante, una reflexión importante para nosotros, el método que usa Guillermo Miller para interpretar este símbolo es sumamente importante. Él buscó, número uno, el término continuo en otra parte de la Biblia que estuviera hablando del continuo como de algo, o sea, como un sustantivo, que se usase como un sustantivo, como un sujeto, y no como un adjetivo. Lo buscó y no consiguió ningún otro lado donde pudiera conseguir ese sustantivo continuo. Así que, ¿qué hizo? Buscó entonces las palabras relacionadas, donde hubiese la idea de que algo era quitado para poner en su lugar otra cosa, y que tuviese la misma naturaleza, es decir, un poder opositor a la verdad, en este caso la dominación desoladora. Buscó otro texto y llegó a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando llegó a este texto y se dio cuenta de que el apóstol Pablo está diciendo que para que se pudiera manifestar, revelar el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el papado, en este capítulo 2, debía ser primero, había algo que lo detenía, la revelación del papado, había algo que detenía la revelación del papado y que a su debido tiempo necesitaba ser quitado de en medio para que se pudiera manifestar el papado. Cuando él llegó entonces a este texto lo pudo ver con claridad. Había algo que debía ser quitado de en medio. Eso que debía ser quitado de en medio era, según Daniel, era el continuo. Que era lo que necesitaba ser quitado de en medio y que necesitaba ser quitado en el momento definido, es decir, en el momento especificado, hasta que en su momento, a su debido momento, sea quitado, como dice el apóstol Pablo. El continuo que está unido a los periodos proféticos del capítulo 12 del libro de Daniel, 1335 días y 1290 días. Ese poder, el continuo, debía ser quitado. ¿Y cuál fue el poder que fue quitado para que pudiese ser manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el papado? El poder que fue quitado fue el paganismo. Roma renunció a su paganismo para cubrirse con las vestiduras de cristianismo. Y de ese proceso de transición surge el poder papal. Para que entonces pudiera surgir la figura del papado como una figura preponderante en el Imperio Romano, tuvo que haber sido quitada primero la profesión de ese imperio como pagano, es decir, la profesión que hacían a la religión pagana. Era una condición inevitable para que se pudiese manifestar el poderío y el engrandecimiento de este poder papal. Esto fue lo que nuestros pioneros adventistas vieron con este respecto. Ahora bien, siguiendo y hablando acerca de este asunto del continuo. Entonces, ¿qué, según nuestros pioneros adventistas, qué es el continuo? El continuo representa la fase pagana de la Roma pagana, pero no solamente representa a Roma, sino representa a la oposición continua de los poderes paganos, es decir, de los poderes civiles, de los poderes políticos unidos con la religión pagana en contra del pueblo de Dios a través de la historia y de la verdad de Dios, del avance de la verdad de Dios. Es decir, que el continuo es la oposición del paganismo a lo largo de la historia contra el pueblo de Dios. Llámese el pueblo de Israel o el pueblo judío, en cada una de las diferentes etapas históricas del pueblo
del Antiguo Testamento. Entonces, el continuo representaba ese paganismo, esa oposición del paganismo, y la abominación desoladora representaba una oposición peor, que iba a surgir en los tiempos señalados por el libro de Daniel, y esta oposición se le iba a llamar la abominación desoladora porque era dentro del mismo pueblo de Dios que iba a surgir un poder, que era el poder que iba a constituirse como el primer enemigo del genuino pueblo de Dios, de los fieles de Dios, y a oponerse en contra de la verdad de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses cuando él nos habla de que no podíamos esperar la segunda venida de Cristo sin que antes viniese la apostasía y se manifestase dentro de la iglesia cristiana el poder de la apostasía y el poder del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, es decir, el anticristo. Es decir, que la abominación desoladora, la acción de la abominación desoladora es la misma acción del anticristo, es la misma acción del cuerno pequeño del capítulo 7. Ahora, en el capítulo 8 también se incluye la fase pagana de Roma como el continuo, y se nos menciona el momento de la transición a el cambio de religión, del cristianismo y de esta constitución de la religión papal, del surgimiento de la religión del papado. Ahora bien, ¿por qué razón se hace esto? Porque el profeta le fue revelado que la historia de la Roma imperial, de la Roma pagana, había de ilustrar la historia de la fase papal también de Roma. Y esto lo vamos a ver con mucha más claridad en la siguiente línea profética, en el capítulo 11, donde se nos muestra entonces que hay un patrón, unos sucesos que se repiten entre la historia de la Roma imperial, la Roma pagana, y ese mismo patrón se repite en la Roma papal. Y esto es otra de lo que nos indica la profecía. Este entendimiento es otro de los grandes aspectos que tenemos para esta época presente, donde se nos dice que estos dos poderes, la Roma pagana y la Roma papal, su historia se está volviendo a repetir en la última supremacía del papado, después de iniciada la purificación del santuario a partir del año 1844. Pero esta descripción y estos símbolos nos indican claramente y están en relación también con los grandes periodos proféticos del libro de Daniel. Y como ya hemos mencionado en temas anteriores y estudios anteriores, estos periodos nos conducen a los acontecimientos específicamente del año de 1844 a el paso de Cristo en el santuario celestial, del lugar santo al lugar santísimo. Algunos intentan mencionar que la mensajera del Señor no tomó nunca una posición definida con respecto a lo que era el continuo, y que ella no quiso dar su apoyo a la controversia que surgió entre estas dos posiciones, es decir, entre el continuo como siendo el paganismo y los que sostenían que el continuo era la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Sin embargo, cuando nosotros leemos el libro El conflicto de los siglos, nosotros notamos que su posición estaba bastante clara. Cuando nosotros vamos al conflicto de los siglos, en el capítulo 3, el capítulo titulado Una era de tinieblas espirituales, es bastante claro como lo que ella nos dice, y armoniza todas estas aparentes discrepancias que los de la segunda posición, es decir, los que sostienen la posición de que el continuo es la intercesión de Cristo en el santuario celestial, señalan como contradicciones entre los que sostuvieron que el continuo era el paganismo dentro de la iglesia adventista. Ahora quiero que analicemos
el capítulo 3 del libro del conflicto de los siglos. No lo vamos a leer todo porque obviamente es bastante extenso y no nos permitiría el tiempo y la disposición de este video. Pero ella dice, leo en la edición que yo tengo en mi mano, en la página 45, la versión digital, la paginación pudiese ser que difiere. Y esto, vamos a buscarlo para acá, en la página 47. Muy bien, esa es la versión digital. Muy bien, ella dice lo siguiente, la mensajera del Señor, para que nosotros logremos armonizar qué es lo que está señalando la profecía del capítulo 8 con respecto al continuo de la abominación desoladora. Noten lo que ella dice. El apóstol Pablo, noten que ella comienza en este capítulo de una era de tinieblas espirituales citando al apóstol Pablo. Ella dice, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo, ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Segunda Tesalonicenses 3 y 4. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya está obrando, versículo 7. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Noten lo que ella dice en este capítulo, lo vamos a seguir leyendo, pero quiero analizar hasta aquí este momento lo que ella dice. Ella cita, según el Tesalonicenses, ella menciona que lo que el apóstol Pablo quiso mencionar allí era que antes de la venida de Cristo debía haberse la apostasía, que está referida en ese capítulo. Este capítulo, según de Tesalonicenses 2, es el mismo usado por Guillermo Miller para llegar a su comprensión de que el continuo era el paganismo. La mensajera del Señor nos dice que este capítulo ilustra también cómo se iban haciendo introducidos errores en la iglesia cristiana y cómo el apóstol Pablo ya en su época estaba viendo cómo se estaban introduciendo falsas interpretaciones a la iglesia cristiana. Noten que esto es muy interesante porque esto ilustra la misma controversia que ha habido con respecto a este tema del continuo. O sea, esta historia del continuo y de la abominación desoladora describe la introducción de teorías erróneas dentro de la iglesia cristiana. La mensajera del Señor dice que iba a venir confusión, como lo vimos en primero escrito, con respecto al continuo, precisamente porque después de un tiempo de confusión en la iglesia, iban a entrar dentro de la iglesia adventista errores, interpretaciones que iban a traer confusión y tiniebla al pueblo de Dios. Porque iban a haber cambios de paradigmas, cambios de interpretaciones, cambios de puntos de vista que iban a traer confusión, así como en la iglesia cristiana. Así que este tema del continuo en relación con la abominación desoladora es un tema que de por sí está en relación con la introducción de errores a la iglesia. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Las persecuciones que hubo por medio del poder pagano de Roma impidió por algún tiempo la corrupción de la iglesia cristiana. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, y es lo que está hablando el capítulo 8 del libro de Daniel. Que las persecuciones del mismo poder pagano a la iglesia cristiana en un tiempo detuvieron que fuese quitado el continuo. Pero noten lo que sigue diciendo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo
En las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Entonces noten lo que ella está explicando acá. Ella está diciendo, tomando Segunda de Tesalonicenses, al igual que Guillermo Miller, ella está diciendo que esa historia de Segunda de Tesalonicenses describe cómo el paganismo fue introducido dentro de la iglesia cristiana por medio de sus doctrinas, ceremonias y supersticiones. Y cómo esta historia es la que está contenida en Segunda de Tesalonicenses. Ella describe entonces que cuando surgiera el papado iba a ser el resultado de haber introducido el paganismo dentro de la iglesia cristiana. Y que aunque el paganismo parecía haber sido vencido, porque aparentemente el imperio romano se había convertido al cristianismo, es decir, que entonces había sido vencida la religión pagana por la religión cristiana, realmente no fue así la historia, sino que lo que realmente ocurrió fue que el cristianismo fue vencido por el paganismo porque el paganismo se introdujo dentro del cristianismo y corrompió el cristianismo. Llenó al cristianismo de doctrinas, de supersticiones, de ceremonias de origen pagano. Entonces, la mensajera del Señor, ella nos sigue diciendo, esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Noten, esa unión que hubo entre el paganismo y el cristianismo, esa mezcla, trajo como resultado el papado. Lo que permitió que dentro de la iglesia cristiana surgiera el papado fue esa unión, esa aveniencia entre el paganismo y el cristianismo. Porque aparentemente parecía la iglesia cristiana haber triunfado ante el paganismo. Eso no fue la realidad, sino que el paganismo se introdujo dentro de la iglesia cristiana. Pero antes de esto, es decir, lo que se veía secularmente, lo que se veía más allá del escenario de la iglesia cristiana era que el imperio romano estaba abandonando sus raíces paganas y fue desechado el santuario pagano, el ejército le fue entregado, el poder militar le fue entregado y los soldados en el tiempo de Constantino fueron obligados por decreto real a profesar la religión del emperador. Así que todo el ejército romano fue obligado a también profesar la religión del emperador romano, es decir, tuvieron que convertirse por la orden oficial al emperador asumir una nueva religión. Los soldados tuvieron también que asumir la nueva religión del emperador romano. Y de esta manera, fuera de la iglesia, fuera de los predios de la iglesia cristiana, la lucha era una lucha secular. Y por lo tanto el que fue desechado fue el santuario secular, el santuario pagano secular, fue el ejército que fue entregado, fue el ejército del paganismo, es decir, del poder civil, del poder militar que tenía Roma, fue obligado a ¿qué? A convertirse al cristianismo y hubo esta unión entre la iglesia y el Estado. Y esa es la historia que nos está mencionando, que nos está haciendo referencia en el capítulo 8 del libro de Daniel. Pero dentro de la iglesia, dentro de los predios de la iglesia misma, de la iglesia cristiana,
el santuario que iba a ser pisoteado, iba a ser echado por tierra, era el santuario espiritual en que la iglesia debía basar sus esperanzas, que era el santuario celestial, y el ejército que iba a ser pisoteado eran los fieles de Dios que iban a tratar de mantenerse fieles al cristianismo, no contaminado por doctrinas paganas, que iban a ser perseguidos por la misma iglesia cristiana. Sigo leyendo, estoy leyendo en este capítulo una era de tinieblas espiritual. Ella menciona que Satanás había tentado a Cristo para que adorara a Satanás, ofreciéndole los reinos de este mundo, en una de las 3 tentaciones del desierto. Jesús había resistido el poder de Satanás por medio de la palabra de Dios, como le encontramos el relato en los evangelios, pero ella nos menciona que Satanás fue a los dirigentes cristianos a ofrecerle lo mismo que les ofreció a Cristo, y ellos sí decidieron, los dirigentes, los ancianos, los obispos de la iglesia cristiana, sí decidieron aceptar las insinuaciones de Satanás, porque decidieron aceptar el poder que se les ofrecía con esta unión entre la iglesia cristiana y el Estado romano pagano. Ella menciona, y lo menciona acá, dice, ella sigue mencionando en la página 46, dice, una de las principales doctrinas que el romanismo enseña es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido por suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le han dado títulos propios de la divinidad. Se ha titulado Señor Dios el Papa. Se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Así fue como la iglesia cristiana se corrompió. Se comenzó a sostener este acerto de que el obispo de Roma era el padre de toda la iglesia. Por eso se le llama el Papa. Era, como dice Dios, el Señor Dios, el Papa. Se le comenzó a dar ese y se le siguió dando otros títulos blasfemos, como ya hemos estudiado en la historia de las líneas proféticas que hemos analizado anteriormente. Esto fue de origen pagano. Esto fue una doctrina de origen pagano. Esa forma de concebir la cabeza del sumo sacerdote o del sumo pontífice de las iglesias o de las religiones paganas antiguas, esa idea se introdujo dentro de la iglesia y se adoptó. Y entonces ahora el obispo de Roma lo convirtieron en el sumo sacerdote de lo que había sido la religión egipcia, de lo que había sido la religión de los medos y los persas, de lo que había sido la religión de Babilonia, donde el sumo sacerdote era la cabeza de toda la iglesia, de toda la religión pagana de esos imperios. Esa idea se introdujo dentro de la iglesia cristiana, pero esa doctrina era una doctrina de origen pagano. Sigo leyendo para poder avanzar. Ella más adelante nos dice: bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras, página 47, las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. Y que por lo tanto entonces Satanás intentó hacer que la jerarquía papal, que la jerarquía de la iglesia cristiana que se estaba corrompiendo, suprimieran las escrituras dentro de la iglesia cristiana. Y la escritura comenzó a ser ocultada dentro de la iglesia. Comenzaron a hacerse esfuerzos para que los fieles de la iglesia, los miembros de la iglesia cristiana, no tuvieran acceso a las escrituras. Esto también comenzó a hacerse dentro de los predios, dentro de la iglesia cristiana. En esa época de transición, noten lo que se nos dice. Como habíamos mencionado en la línea profética anterior, una de las cosas que iba a hacer el cuerno pequeño, en el capítulo 7 se nos dice es que intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Se acuerdan que lo estuvimos mencionando y comparamos la ley que está en la Biblia, la ley de los 10 mandamientos, con la ley católica? La ley de los 10 mandamientos que está en el catecismo católico. Y la mensajería del Señor nos dice: una vez suprimidas las escrituras, o sea, la Biblia, que es aquellas por las cuales podemos nosotros descubrir los errores en cuanto a doctrina y cuál es el mensaje verdadero de parte de Dios, Satanás hizo lo que quiso
la profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. No tardó en iniciar esta obra. ¿Cómo lo hizo? Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarle a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por el decreto de un concilio general. Para rematar de esta obra sacrílica, como remate, dice: Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos, que fue lo que vimos en el análisis del capítulo 7. Como se suprimió el segundo mandamiento que prohíbe la adoración a las imágenes, porque para conservar contento a los paganos que fueron obligados a introducirse dentro de la iglesia cristiana por orden civil, por orden del emperador, entonces ellos, para hacerles más fácil la transición de su religión, entonces decidieron introducir dentro de la iglesia cristiana la adoración con imágenes. Y de ahí es que viene esta tradición en la iglesia católica de tener imágenes de adoración o veneración, como ellos lo dicen, ignorando las palabras del segundo mandamiento que fue eliminado de la ley de Dios. Ahora noten, lo que estoy queriendo mencionar con esto es que nosotros veamos la tendencia. Lo que nos está diciendo la mensajera del Señor acá es claramente que el paganismo, todos los errores que fueron introducidos a la iglesia cristiana, fueron originados en el paganismo, es decir, las doctrinas paganas se introdujeron dentro del cristianismo. Los errores que comenzó a tener la iglesia cristiana y que llegó a corromper a la iglesia cristiana de tal manera que surgió el papado, vinieron originalmente del paganismo. Las doctrinas paganas entonces fueron introducidas dentro de la iglesia cristiana. Ella sigue diciendo: el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Página 47 de El conflicto de los siglos. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás también atentó contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. La misma entonces lo que habíamos mencionado en el capítulo 7. Fue sustituido, cambiado el sábado de la Biblia por el venerable día del sol, que es el primer día de la semana, domingo. La santidad de este día fue transferida al domingo. Y así entonces el cuarto mandamiento fue colocado a un lado, fue cambiado, como habíamos estudiado en los versículos anteriores. Ahora, ¿qué estoy queriendo mencionar con esto? Para que nosotros podamos notar la importancia de esta interpretación, que la interpretación que tenían nuestros pioneros adventistas. Es que cuando nosotros entendemos que el continuo es el paganismo, que el continuo iba a ser quitado, y nótese que la palabra quitado que se usa para describir aquí la acción que se iba a hacer sobre el continuo, no es una palabra que nos esté mencionando que es quitado para ser desechado. No, la palabra que en el hebreo que se usa para ser quitado es una palabra que se nos dice que es quitado para ser exaltado, es decir, quitado de un sitio para colocarlo en otro lugar prominente. Pero es decir, es cambiado de lugar, se cambia de lugar. Es lo que nos está queriendo decir cuando nos dice que el continuo sería quitado. Ahora noten lo que nos está queriendo decir aquí. Aquí lo que nos está queriendo decir es que el paganismo se introdujo dentro del cristianismo al unir la iglesia con el Estado. La religión del Estado, la religión pagana, las ideas que dominaban al Estado romano, al Estado imperial, se introdujeron dentro de la iglesia cristiana y corrompieron a la iglesia cristiana. Aquí entonces lo que se nos está queriendo decir es que la unión de la iglesia y el Estado no solamente trae la corrupción del Estado, sino que la iglesia también se corrompe. ¿Y cómo se corrompió? Porque el paganismo fue introducido dentro de la iglesia cristiana. Ella sigue diciendo en el libro del conflicto de los siglos, en la página 48, en el mismo capítulo, Una era de tinieblas espirituales, ella dice: a principios del siglo IV,
el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en el beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar al verdadero sábado como el día santo del Señor, ni a observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Esto lo estuvimos analizando en el capítulo anterior, es decir, en el estudio del capítulo anterior, el capítulo 7, cuando ampliamente, no solamente estudiamos cómo el papado llegó a imponerse a su supremacía en el año del 538, en el comienzo de los periodos de los 1260 años, sino que cómo fueron los pasos que dio para obtener ese poder. Y después lo estudiamos también en las conclusiones de ese capítulo ampliamente, cómo se hizo gradualmente este cambio de la santidad del sábado hacia el domingo y cómo esa historia se va a repetir, y es exactamente lo que vamos a ver en este capítulo 8. Pero necesitamos entender que el continuo, que es el paganismo, cómo el paganismo afectó a la iglesia cristiana y se introdujo por medio de estas observancias y de estas doctrinas que fueron extraídas del paganismo y fueron introducidas en la iglesia de Cristo. Noten entonces lo que sigue diciendo ella, la mensajera del Señor, en la página 49. Dice, en el siglo VI, ya en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse, obviamente, después del año 538, siglo VI. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial. Recuerda que ya hemos mencionado esto, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia por Justiniano. Dice, el paganismo había dejado el lugar al papado. Noten, en el siglo VI ya el papado se asentó, ya el paganismo había dejado por completo su lugar al papado. ¿Por qué? Porque las tribus bárbaras que invadieron el imperio romano también eran tribus paganas que fueron evangelizadas, y ese proceso de ese cambio, de ese paganismo, recuerden cómo la iglesia, para obtener la conversión de los paganos, comenzó a mezclar la fe cristiana con creencias paganas, de tal manera de que para los paganos fuera mucho más fácil aceptar el cristianismo, que muchas veces era impuesto por las autoridades civiles. Entonces, esto llevó un proceso, y nos dice la profecía señala claramente que fue desde el año 508 que comienza a cumplirse el periodo de los 1290 años, que está en el capítulo 12, donde se nos dice el momento exacto en el que el continuo sería quitado y sería colocada la dominación desoladora en el año 508. Por eso la mensajera del Señor dice en el siglo VI. Y en el año 538, cuando comienza la supremacía papal, fue cuando de forma categórica fue destruido, como ya mencionamos en el capítulo 7, capítulo anterior de la profecía, que los tres cuernos habían de ser arrancados y el cuerno pequeño podía entonces crecer de manera total y completa. Esos cuernos, noten que habían sido ¿qué? Paganos al principio, habían tomado la religión ¿de quién? La religión cristiana, pero de los partidarios de Arrio, entraron en oposición con otra de las doctrinas que es de origen pagano, que fue introducida en el cristianismo, que es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es de origen pagano, sostenido y señalado por nuestros pioneros adventistas claramente en cada una de las ocasiones que se le preguntó por qué ellos se oponían a la doctrina de la Trinidad. Ellos esgrimían tres razones. Ellos decían, es contraria a la razón,
es contraria a las escrituras o ajena a las escrituras y es de origen pagano y mitológico. La doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad también fue introducida dentro del cristianismo y trajo como resultado esta oposición y estas guerras que hubo entre arrianos y trinitarios o católicos, como nosotros lo empezamos a conocer ya en este periodo. Así que muy bien, aquí entonces la mensajera del Señor nos está mencionando precisamente esto. Noten como ella sigue diciendo aquí en el párrafo del capítulo de la página 49, perdón, donde había leído: en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse, el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo que había dejado el lugar al papado. Ya definitivamente, eso comenzó en el año 508, pero definitivamente se fortaleció en el año 538. Dice: el dragón dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal, predicha en la profecía de Daniel y Apocalipsis. Dice la mensajera del Señor. El paganismo es quitado en el año 530, en el año 508, cuando Clodoveo, rey pagano de los francos, de los bárbaros, de la tribu bárbara de los francos, colocó su ejército al servicio del papado. Por eso dice que el ejército le fue entregado juntamente con el continuo. Porque Clodoveo, que era un rey pagano, se convirtió al cristianismo, influenciado por su esposa Clotilde, que es una de las santas católicas que se había convertido al cristianismo, decía que hacía milagros, y influyó a su esposo pagano Clodoveo. Clodoveo se bautiza como cristiano y coloca todo su ejército al servicio del papado para destruir a los opositores del papado, que eran las tribus arrianas. Esto ocurrió en el año 508. El ejército le fue entregado. Es decir, de forma secular, el ejército pagano fue entregado en manos para el servicio del papado. De forma interna se cumplía esto de que el ejército le fue entregado. ¿Era por qué? Porque el papado llegó a sentarse, llegó a dominar la iglesia. De forma interna llegó a dominar la iglesia cristiana, se asentó en su poder. La capital fue cambiada y fue nombrado él la cabeza de toda la iglesia cristiana. Él llegó, se le fue entregado el ejército, es decir, a los cristianos también. Los cristianos se vieron obligados entonces a aceptar y reconocer, a someterse a la autoridad del obispo de Roma dentro de la iglesia. Pero también fuera se está haciendo unos movimientos seculares y unos movimientos internos dentro de la iglesia. Esto es lo que nos está tratando de mostrar el Señor por medio del capítulo 8. Sí sostenemos la posición pionera, original del adventismo. Nos está queriendo mostrar esta gran realidad. Ella sigue diciendo, para avanzar, en la página 50 de esta edición que estoy leyendo, dice así: el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados, a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él, y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores de los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y a las almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia los hombres falibles y crueles, si aún más hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad cuando las santas escrituras se suprimían y el hombre llega a considerarse como ente supremo. ¿Qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Noten lo que ocurrió entonces cuando el papado logró asentarse después del año 538 como máximo juez de la iglesia
cabeza de la iglesia cristiana, ocurrió precisamente lo que se describe aquí y se le comenzó a enseñar a la gente, a los cristianos, que los medios, los intercesores, era el Papa, los obispos y los sacerdotes, que ellos debían, se impuso este sistema de perdón de los pecados que ya hemos entendido que son de las palabras blasfemas que había hablado el cuerno pequeño en el capítulo 7, de que ellos asumieron el papel de perdonar pecados, los dirigentes de la iglesia cristiana. Y así, de esta manera fue que, noten, finalmente es que se comienzan a oponer, es decir, comienzan a opagar el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero noten que esto es el resultado, o originalmente venía del paganismo. Esta doctrina de que los hombres son los verdaderos intercesores entre Dios y los hombres, y que los sacerdotes son los verdaderos que perdonan los pecados, viene del paganismo, es una creencia extraída del paganismo. Así que esta oposición que se le hace al santuario celestial no va en contra de la posición de que el continuo es el paganismo, no, todo lo contrario. Aquí estamos viendo que cuando el paganismo se introdujo en la iglesia, se llegó a la conclusión de que los sacerdotes eran sacerdotes para perdonar pecados. Es decir, que el Papa perdonaba los pecados, de que los prelados, los obispos, todas estas dirigentes de la iglesia eran los medios por los cuales los fieles iban a obtener el perdón de sus pecados, porque esa tradición, esa costumbre viene del paganismo, que se cree que el medio entre Dios y los hombres son los sacerdotes. En ese sentido. Y entonces opacaron la verdad de que Cristo era el verdadero sumo sacerdote y nuestro único sacerdote que intercede por nosotros los cristianos, ante Dios. Esto viene como resultado de la introducción de una doctrina de origen pagana, la intercesión de los sacerdotes humanos. Sigo leyendo, página 50. No solo se les enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la oración de reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas de dinero a la iglesia. Todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. Note, entonces se sustituyó, es decir, se adulteró, se cambió, se ignoró la verdad de la justificación por la fe y se le comenzó a enseñar a los fieles que podían ganarse el favor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios por medio de sus obras, por medio del dinero que le daban a la iglesia. Se le comenzó a enseñar esa religión de esa naturaleza, que es una costumbre de origen pagana, dicho por el Espíritu de Profecía claramente. La religión en la cual se enseña que el hombre puede obrar su propia salvación por medio de sus obras es una idea que viene extraída del paganismo. Entonces, lo que quiero mencionar y resaltar acá es que esto es lo que nos señala la profecía del capítulo 8. Este cambio, aparentemente desde el punto de vista secular, del punto de vista externo a la iglesia, se veía como que la iglesia cristiana había ganado ante el paganismo, es decir, que el paganismo se había convertido ahora cristiano. Pero desde un punto de vista interno, de un punto de vista verdaderamente espiritual, de los predios, del rango que constituye a la iglesia, la espiritualidad, lo que se estaba corrompiendo era el cristianismo. Dentro de la iglesia se corrompió la iglesia al hacer esta introducción del paganismo hacia la iglesia, se corrompió y todas las creencias del paganismo fueron introducidas dentro, las prácticas fueron introducidas dentro del cristianismo. Esto es lo que nos está tratando de decir la profecía del capítulo 8. Si nosotros caminamos en las sendas antiguas, si nosotros echamos mano, analizamos la interpretación de nuestros pioneros y entendemos
que cuando la mensajera del Señor decía que la posición correcta era la de Guillermo Miller, con respecto al continuo, nosotros entendemos que ella le fue revelado, el Señor le reveló que precisamente esa posición, esa interpretación, la correcta. Y no perder de vista, sacando al continuo y convirtiendo al continuo en la intercesión de Cristo, diciendo que el papado sí, que el papado se interpone en la intercesión de Cristo, opacado en la intercesión de Cristo, todo esto, pero sacando de la esfera la influencia del paganismo. Lo que ha traído es debilitamiento de la verdad que quiere mostrar este capítulo 8. Y si nosotros pudiéramos ver que sí, el papado ha ocultado, ha tratado de rebajar, de usurpar la intercesión de Cristo en el santuario celestial, las verdades del santuario celestial y todo lo que compone a estas verdades, pero ha sido el resultado de esa introducción del paganismo dentro de la iglesia cristiana. Nosotros veríamos que no hay ninguna contradicción entre los que sostuvieron la verdad de que el continuo era el paganismo y de cómo se cumplía tanto de forma externa, de forma secular, fuera de la iglesia, en los predios de este poder pagano que quería unirse a la iglesia, como dentro de la mismísima iglesia cristiana, como toda esta descripción profética se cumple en el mundo secular y en el mundo de forma interna, en el mundo eclesiástico, dentro de la iglesia cristiana. Así, la mensajera del Señor, entonces, ella nos sigue mencionando. En la página 52 de este capítulo dice, las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la iglesia romana. Entre las proposiciones en las que expuso había una que declaraba que la iglesia no había errado nunca, ni podía errar según las Santas Escrituras, pero las pruebas de la Escritura faltaban para apoyar el acerto. El antiguo pontífice reclamaba además que si el derecho de poner emperadores y reclamaba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. Lo que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, las palabras blasfemas que hablaba el cuerno, son palabras que vienen del paganismo, son las conclusiones lógicas a los cuales llega la iglesia cuando ha sido permeada por doctrinas paganas. Las palabras altivas que habla el cuerno pequeño en Daniel 7 y que se nos están haciendo referencia aquí como ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que es lo que nos dice en el capítulo 7, que es el cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Ahí está lo altanero, un rey altivo de rostro. Porque él llegó a decir, como acabamos de leer aquí, este Papa Gregorio VII llegó a proclamar que él era la autoridad máxima, que ninguna autoridad civil en el mundo podía revocar ni dudar de sus designios, de sus decretos, pero que él tenía el poder para anular todos los decretos de todas las demás autoridades. Es decir, llegó a imponerse sobre todas las autoridades del mundo para ese entonces. Qué terrible esto. Y ella sigue mencionando, en la página 53 dice, los siglos que sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Noten el énfasis ya en la página 53, ya al final del capítulo, cuando ya ha avanzado, ya estamos en plena supremacía papal, dentro de la supremacía papal. Ya han pasado varios siglos, inclusive, después de este cambio que hubo. Y entonces ya dice, muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana y no solo seguían estudiándolo ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiasen también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos
y la oración a la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes y que muy pronto figuró en el credo papal. Noten, la creencia en la inmortalidad del alma sostenida por la Iglesia Católica y por sus hijas, las iglesias protestantes, es una doctrina a su vez sacada del paganismo y de la filosofía pagana. Sigo leyendo, la página 53 dice: de este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, noten el énfasis, del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados y de donde una vez limpiadas de impureza son admitidas en el cielo. Noten, entonces la doctrina del purgatorio, no solamente la doctrina de inmortalidad del alma y la doctrina obviamente del infierno, sino ahora entonces la doctrina del purgatorio. Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en las guerras que emprendía el pontífice para extender el dominio temporal, castigar a sus enemigos y exterminar a los que se atrevían a negar su supremacía espiritual, se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Se enseñó también al pueblo que por medio de los pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a la llama del purgatorio. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo dónde recostar su cabeza. Tremendo. Noten, la institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Noten, ellos sustituyeron la celebración de la Santa Cena, de la Cena del Señor, lo que ordenó el Señor en el Evangelio, por un sacrificio idolátrico con connotaciones paganas, que es la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del verdadero Cristo. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Fueron perseguidos por no aceptar estas doctrinas cuando comenzaron a ser impuestas en el mundo cristiano. La adoración de la misa y todo lo que ella conlleva. Así, nosotros entonces podemos ver claramente, hermano, cómo la posición de la mensajera del Señor en el libro del conflicto de los siglos claramente está en armonía con la declaración de primeros escritos, donde ella menciona que Guillermo Miller y los que predicaron el mensaje en 1843 y 1844 con respecto al continuo tenían el punto de vista correcto y que las ideas, las doctrinas, las conjeturas e interpretaciones erróneas se introdujeron en la iglesia después de 1844, cuando comenzó a confundirse y se ignoró, se desechó la posición de que el continuo era el paganismo y se sustituyó por de que la intercesión de Cristo representaba el continuo, lo cual trajo confusión. ¿Por qué razón? Porque entonces los periodos proféticos que encontramos en el capítulo 12 del libro de Daniel, entonces entran en confusión, ya no se entienden como habiendo sido cumplidos en el pasado, y entonces comienzan a ser reaplicados al futuro, lo cual es obviamente una distorsión y una desviación del mensaje adventista. Pues bien, mis hermanos, vamos a detenernos aquí, puesto que este punto del continuo tenía que ser tratado. De todas maneras, vamos a volver a retomarlo en las siguientes líneas proféticas, en la del capítulo 11 y también en el capítulo 12, puesto que se menciona, vuelve a mencionar la actuación de este continuo y de la abominación desoladora. Entonces concluimos que
lo que nos quiere mencionar el capítulo 8 del libro de Daniel como continuo, y la dominación desoladora es, primeramente, pues el continuo es la continua oposición de las fuerzas paganas, los poderes paganos, como eran asoladores al pueblo de Dios, perseguidores al pueblo de Dios, y cómo fue quitado en medio de esta historia de transición del imperio romano pagano, cómo se convirtió en imperio papal, cómo la religión pagana aparentemente fue quitada del imperio romano y asumieron el cristianismo, cuando realmente lo que ocurrió fue que el paganismo se introdujo dentro del cristianismo y corrompió al cristianismo. Eso es lo que nos está queriendo resaltar la profecía del capítulo 8. Una reflexión adicional para que tengamos en cuenta para los próximos estudios es el hecho también, hermano, de que ese es el propósito de este símbolo, de usar un mismo símbolo para representar tanto a la fase pagana como a la fase papal de Roma. Y usar un símbolo que ya había sido usado en el capítulo anterior, donde claramente se veía que la identidad del cuerno pequeño era el papado, la Roma papal. Ahora se nos usa el mismo símbolo también para abarcar la fase pagana. Porque esta historia de esta transición y de este obrar de esta historia del imperio romano pagano es análoga a la historia del imperio romano papal, y esta historia a su vez se va a repetir en nuestros días. Eso lo vamos a ver llegados, pues, habiendo analizado, porque ahora necesitamos analizar la parte de los periodos, gran periodo profético que es mencionado en esta profecía, en el versículo 14, que es precisamente parte de las siguientes sesiones de este estudio. Hermano, hasta aquí pues vamos a llevar esta sesión. Espero haya sido de bendición y que podamos nosotros verdaderamente dedicarnos a un estudio más profundo de las profecías y de buscar las sendas antiguas. Estos temas son ignorados, se piensa que no tienen ninguna importancia, ninguna relevancia para nosotros hoy en día. Pero las grandes verdades del libro de Daniel están incluidas en estas profecías, en exactamente el mismo lugar donde están, con la interpretación adventista original, la luz que Dios le dio a su pueblo adventista en los años de 1840 a 1844. Esa luz sigue brillando, esa luz es para nuestra época, tiene una importancia para nuestra época si nosotros no intentamos adulterar esa luz, cambiando el fundamento del lugar, cambiándola, precisamente esta historia de cómo fueron introducidos doctrinas, conjeturas, ceremonias y todas estas interpretaciones que fueron introducidas desde el paganismo hasta el cristianismo, que nos muestra esta historia de corrupción del cristianismo. Es precisamente la historia que se está repitiendo en nuestra actualidad, no solamente con el cristianismo, sino con la iglesia adventista del séptimo día, que está siendo permeada por ideas que vienen a traer confusión a la iglesia adventista en todos los respectos de la fe, incluyendo en las interpretaciones proféticas de las profecías de Daniel y Apocalipsis, valga la redundancia. Y esto es una historia sumamente importante de analizar y de entender, porque trae grandes enseñanzas y reflexiones, porque esta misma historia, esta misma tendencia de que estas doctrinas de origen pagano se introducen dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, está ocurriendo y se está repitiendo en nuestros días. Y así como vivo la historia con el símbolo de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, que representaban la unión de la iglesia y el Estado, representaban el surgimiento del papado, así como vimos el surgimiento y el asentamiento del cuerno pequeño en el capítulo 7, aquí lo estamos viendo en el capítulo 8, esta historia del continuo y el continuo siendo quitado y siendo instaurada o asentada la dominación asoladora, que es el papado. Ojalá el Señor
permita que podamos tener claridad en estos asuntos y podamos ir creciendo en el conocimiento de la verdad para estos tiempos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar antes de, obviamente, despedirnos y terminar, para agradecer a nuestro Dios por el conocimiento que nos da por medio de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por su misericordia, por su amor para con nosotros. Bendíganos. Gracias por la iluminación que nos das por medio de las profecías y de ver en la historia cómo la iglesia cristiana se corrompió al unirse con los poderes del Estado, de estos poderes paganos, como la corrupción del paganismo se introdujo dentro de la iglesia cristiana por medio de toda esta serie de doctrinas que han corrompido la fe cristiana desde ese tiempo hasta nuestros días. Ayúdenos, Señor, a ser libres de todos estos errores y poder no ser asolados por estos poderes que están en esta tierra intentando oponerse a su verdad y tratando de destruir a su pueblo. Todas estas cosas las estamos pidiendo no porque tengamos méritos, sino únicamente por los méritos de Cristo Jesús, nuestro verdadero sumo sacerdote, intercesor en los cielos. Amén.